Vidas de Santos Podcast por FSM Radio. San Pío de Pietrelcina. Escrito por el padre Ángel Peña. Capítulo 4. Calumnias, problemas y acusaciones. A partir de 1918, en que aparecieron sus llagas y se difundió la noticia a nivel mundial, hubo personas que no creían en ellas. No faltó quien manifestó su opinión de que el Padre Pío y los capuchinos de su convento eran unos farsantes y querían hacer negocio fácil. Mucha gente, incluso importantes eclesiásticos y civiles, empezaron a visitarlo para escuchar su misa y encargar misas. Como dejaban abundantes limosnas, los mismos sacerdotes diocesanos del lugar empezaron a criticar a la gente y ver mal que fueran al convento, distante unos 2 kilómetros del pueblo. El doctor Lesse de San Giovanni Rotondo, ateo, habló públicamente en 1919 de que todo era un exagerado fanatismo de la gente que iba en tropel a ver a un monje enfermo gravemente de tuberculosis pulmonar y a recoger sus salivas sanguinolentas. Los sacerdotes diocesanos, Príncipe, Domenico Palladino y Giovanni Misio fueron al arzobispo, Monseñor Gagliardi, denunciando al Padre Pío como un inmoral. Concretamente, hacían alusión de que en 1918, durante una enfermedad, el Padre Pío había sido instalado en la hospedería del convento, donde había sido atendido por varias piadosas mujeres con las que tenía encuentros pasionales. Se referían a 3 conocidas beatas, Cleonice Morcardi, Clementina Belloni y la condesa Telfler. Se habían hecho odiosas, porque tenían mucha influencia en el convento, y especialmente con el Padre Pío. Eran sus hijas espirituales, y, con el permiso del superior, Padre Carmelo, en el tiempo ponían órdenes en las filas de las mujeres que querían confesarse. Ellas procuraban sentarse siempre en los primeros puestos de la iglesia para la misa, y con el permiso del superior tenían casi todos los días una charla espiritual con el Padre Pío. También ayudaban en otras tareas del convento y de la iglesia. Por eso, otras mujeres les tenían celos y hablaban mal de ellas. De hecho, algunos sacerdotes del lugar, como hemos mencionado, las acusaron de tener intimidad con el Padre Pío con ocasión de haber estado en la enfermería. Pero, ¿qué había ocurrido? Eran los tiempos de la famosa gripe española, que tantos muertos ocasionó. Algunos frailes capuchinos estaban movilizados por la guerra, y el convento apenas estaban 2 sacerdotes, el Padre Paulino y el Padre Pío. El Padre Paulino debía multiplicarse y hacer de cocinero para los estudiantes, y atender tantas obligaciones del convento. El doctor Merla le aconsejó bajar al Padre Pío, que tenía mucha fiebre, a la hospedería, donde se alojaban a veces los padres de los estudiantes. La señorita Rechalina Russo, seria y honorable, lo atendió al igual que a otros hermanos del convento. Pero de este hecho, tomaron pie para culminar al Padre Pío. También habían acusaciones en cartas anónimas de que el Padre Pío se veía solo con mujeres en la iglesia a ciertas horas, y de que religiosas hacían negocio, distribuyendo pedazos del hábito, o de cordón, o de camisas del Padre Pío, así como otros objetos personales del Padre, incluso pañuelos manchados de sangre para sacar dinero. Los superiores tomaron nota, y prohibieron a los religiosos apropiarse de los objetos personales del Padre Pío, y menos donarlos a extraños. Sin embargo, la situación llegó a tanto que el canónigo Giovanni Misio amenazó con publicar un libro contra el Padre Pío, en el que iba a descubrir todas sus inmoralidades y mentiras. Decía que ya había pagado 5.000 lirias al editor, y que si se retractaba y no lo publicaba, debía pagar otras 5.000 lirias para rescindir el contrato. Era un verdadero chantaje. Pero el hermano mayor del Padre Pío, Miguel Forgione, quiso defender a su hermano y acordó con el canónigo pagarle 3.000 lirias para rescindir el contrato. El asunto llegó a la policía, quien arrestó a Misio como extorsionador
y fue condenado el 25 de noviembre de 1929 a 1 año y 8 meses de prisión. Fueron 4 años de disgustos para el padre Pío, y pues insistió ante su hermano para que retirara la demanda y no condenaran al sacerdote. No obstante, su hermano no aceptó sus consejos. Por ello, al ser condenado el padre Micio, intercedió por él ante el rey Vittorio Emanuele III en carta de 14 de julio de 1932 para que fuera reintegrado como profesor, pues había perdido su puesto. Y, al salir de prisión, tuvo la alegría de recibirlo y abrazarlo. Ambos se hicieron buenos amigos, y durante varios años el padre Micio subía frecuentemente a visitar al padre Pío, al convento, para conversar con él. El padre Gemelli. El padre Agustín Gemelli fue a visitar al padre Pío en abril de 1920 y consideró al padre Pío como un psicópata, un pobre enfermo, cuyas llagas eran producidas por su gestión. El padre Gemelli, al visitar al padre Pío, quiso verle las llagas, pero el padre Pío le preguntó si tenía un permiso escrito de las autoridades eclesiásticas, y, al no tenerlo, no quiso enseñarlas. Y sin verlas, emitió un juicio negativo sobre las llagas y sobre la persona del padre Pío, a quien consideró por su desplante poco menos que un enfermo mental. El asunto tuvo mucha trascendencia, pues el padre Gemelli, fundador de la Universidad del Sagrado Corazón de Jesús de Roma, era muy conocido en las altas esferas del Vaticano, y su opinión fue tomada no solo en serio, sino como auténtica. Publicó un artículo titulado Le affermazioni della scienza intorno alle stigmate di San Francesco en studi franceschiani. Él era médico franciscano. Revista número 10 de 1924, páginas del 358 al 404, y también en la revista Vita e Pensiero, número 10 de 1924, páginas del 580 al 603. En ellas decía: las únicas llagas auténticas de origen sobrenatural son las de Francisco de Asís, y probablemente las de Santa Catalina de Siena. Las de San Francisco son auténticas, porque presentaban un carácter neoformativo, y también porque la Iglesia, en su autoridad, lo ratificó al autorizar la celebración de un oficio propio. Las llagas de Santa Catalina solo podemos creer que fueron de orden sobrenatural, porque el Papa Sixto V prohibió poner en duda la realidad de sus llagas bajo pena de excomunión. En la revista La Civiltà Católica se puso en duda estas afirmaciones, considerando que eran inexactas e imprudentes, porque así quería excluir tantas otras estigmatizaciones de la historia y, concretamente, las del padre Pío. Le contestó públicamente al doctor Giorgio Festa que había estudiado las llagas del padre Pío en varias oportunidades, contestando la sobrenaturalidad de las mismas. El doctor Festa publicó su libro Misteri di Scienza e Luci di Fede contra la tesis exclusivista del padre Gemelli. Cuando le interrogaron al padre Pío sobre las afirmaciones del padre Gemelli, respondió: vino acompañado de la señorita Armida Barelli. Hablé muy poco con él, pero no me vio las llagas. Afirmar lo contrario es una deshonestidad científica. Sin embargo, como hemos anotado, las altas esferas eclesiásticas tomaron nota, creyendo que todo era una farsa, y enviaron a un visitador apostólico para aclarar las cosas. Intervenciones del Santo Oficio. La primera visita apostólica, enviada por el Santo Oficio, actual Congregación para la Doctrina de la Fe, tuvo lugar el 14 de junio de 1921 y estuvo a cargo de Monseñor Rafael Rossi, obispo de Volterra, carmelita descalzo y más tarde cardenal. Su opinión fue muy favorable al padre Pío, e incluso él mismo sintió el famoso perfume que el padre Pío dejaba tras de sí. El padre Pío juró ante él de no haber usado nunca perfume sobre su persona, y de no haberse procurado las llagas, ni por sí mismo ni por otros. Dejó escrito: el padre Pío es un buen religioso,
ejemplar, ejercitado en la práctica de la virtud, dado a la piedad, y quizás elevado en grados de oración más de lo que aparenta al exterior. Resplandece en particular por su humildad y por su simplicidad incluso en los graves momentos en los que se ha puesto a prueba. Después de la visita, el Santo Oficio mandó una comunicación el 2 de junio de 1922, en la que se ordenaba que el Padre Pío debía evitar toda singularidad. Debería celebrar la misa, no a fija hora, sino a cualquier hora, de preferencia muy de mañana y de privado, para evitar que la gente acudiera en masa a su misa, que por ningún motivo debía mostrar sus llagas, y menos aún darlas a besar. También se debía cambiar a su director espiritual, el Padre Benito, con el cual se le prohibía cualquier comunicación, incluso epistolar. El Padre Pío no debía contestar ni por sí mismo ni por otros a las cartas a él dirigidas para pedirle consejo, pedirle gracias o por otros motivos, aconsejando a los otros superiores llevar al Padre Pío a otro convento. Pero los detractores siguieron en su lucha contra el Padre Pío y los capuchinos. El 21 de julio de 1922 llegó al Padre General una carta del Santo Oficio, en la que se decía que había recibido noticias de que los religiosos del convento de San Giovanni Rotondo se habían peleado entre sí y se habían herido con un arma blanca y de fuego, quedando algunos heridos, de modo que había tenido que intervenir la policía para poner paz entre ellos. El motivo, decían que era el haberse querido repartir los cientos de miles de lirias u otros objetos preciosos que la gente entregaba al Padre Pío. El Padre General quiso aclarar las cosas de inmediato y mandó al Padre Capuchino, Celestino D'Adesio, para investigar. Todo se aclaró. Habían sido mentiras inventadas por envidiosos malintencionados, pero el Santo Oficio recomendó que trasladaran al Padre Pío a otro convento. El 23 de noviembre de 1922, el Padre General le envió al cardenal Merry de Val una larga carta en la que le daba las noticias de cómo no había sido posible trasladar al Padre Pío, porque el pueblo amenazaba con graves represalias en caso de traslado, como lo reconocían las mismas autoridades civiles y eclesiásticas. El 31 de mayo de 1923, el Santo Oficio emitió un comunicado, publicado en la Acta Apostolicae Sedis, declaración en torno a los hechos que se atribuyen al Padre Pío de la Orden de Menores Capuchinos. La Suprema Congregación del Santo Oficio declara que los hechos que se le atribuyen no consta la sobrenaturalidad de los mismos y exhorta a los fieles a conformarse en su comportamiento de acuerdo a esta declaración. Roma, 30 de mayo de 1923. La mañana del 25 de junio de 1923, el Padre Pío celebró la misa en la capilla interna del convento. Para la tarde, la gente exigió que celebrara la misma en público. Esta fue la jornada más difícil en la vida del Padre Pío. El Padre Ignacio, prior del convento, en su diario 1922 a 1925, dice: ese día, la gente de San Giovanni Rotondo estaba muy agitada ante el temor de que trasladaran a otro lugar al Padre Pío, y pedían a gritos que lo dejaran celebrar la misa en público. Había más de 3000 manifestantes. El Padre Ignacio tuvo que aceptar. Al día siguiente, el Padre Pío celebró la misa en público. El día 31 de julio de ese año, 1923, el Padre General le enviaba una carta al provincial para que destinara al Padre Pío al convento de Acona, usando la máxima reserva con el público para evitar problemas. Pero la gente se enteró y se sublevó, vigilando el convento día y noche para que no cambiaran al Padre Pío. A la vez, se organizaron algunas comisiones para interceder por el Padre Pío ante el arzobispo y ante el Santo Oficio. Otro suceso lamentable ocurría el 10 de agosto de 1923. El Padre Pío celebraba el aniversario de su ordenación sacerdotal y después de dar la bendición eucarística, entró a la sacristía. Entonces se le acercó un joven que, llevando un revólver, se lo apuntó en el pecho gritando: «Si no podemos tenerte vivo, te tendremos muerto».
Gracias a Dios fue desarmado y no pasó nada. Pero el padre Pío quedó conmovido y escribió delante de Jesús sacramentado una especie de testamento espiritual que dice: veo muy oscuro mi futuro, y no sé qué harán de mí los superiores, o a qué comunidad me enviarán. Yo, como hijo de obediencia, obedeceré sin abrir la boca, pero tengo razones para suponer mi final. Conociendo las intenciones de mi pueblo querido de San Giovanni Rotondo, de querer tenerme aquí, si no vivo, al menos muerto. Deseo que cualquier que cumpla este malvado proyecto no sea sancionado por las autoridades civiles o judiciales, ni le apliquen las penas del Código Penal. No deseo que se le quite ni un pelo por causa mía. He amado a todos, he perdonado siempre, y no quiero bajar a la tumba sin haber perdonado a quien quiera poner término a mis días. La presente la he escrito delante de Jesús sacramentado, con plena lucidez de mente y con el corazón rebosante de amor a Jesús y a todos mis hermanos. El 27 de agosto de 1923, el padre Pío le envió una carta al padre Luigi de Avellino, vicario provisional, en la que le dice: si por orden de los superiores debo partir para otro convento, preveo con toda certeza que, si no asiste Dios de modo particular y peligroso, ocurrirán sucesos luctuosos que afectarán a mis hermanas y hermanos religiosos, tal y como amenaza este pueblo excitado, no escuchando ni mis palabras ni las de mis hermanos. Incluso mi vida corre peligro, y no son vanas estas amenazas. He obedecido y querido obedecer siempre, pero tengo el deber de conciencia de pedirle que se haga en condiciones de que mi alma no se haga responsable por la sangre que se derramaría por el hecho de mi obediencia. Felizmente, ese mismo mes el Santo Oficio mandó suspender por el momento el traslado del padre Pío. En abril de 1924 fue enviado el padre Celestino de Decio, por segunda vez, a hacer otra visita al convento, y dio un informe muy favorable al padre Pío. El 22 de abril de 1925, el padre Bernardo d'Alpicella, comisario, escribió una carta reservada al padre Pío para exigirle que no hablara fuera de la confesión con ninguna persona, ni en la sacristía, ni en la hospedería, ni en la portería o pasillos del convento, especialmente si eran mujeres, que se dedicara especialmente a confesar a los hombres, y a las mujeres las confesara lo menos posible, pero solo en la iglesia. Esto se debía a que había habido muchas habladurías. En mayo de 1925, el general de los capuchinos intentó de nuevo cambiar de convento al padre Pío, y pidió ayuda al prefecto de Foggia, pero éste le respondió que había mucho riesgo de graves sucesos para los sacerdotes del lugar, e incluso para el arzobispo de Manfredonia, que también estaba amenazado de muerte, y todo quedó en nada.